algunas de las versiones de sus Biblias, de nuestras Biblias. El título es Anhelo por la casa de Dios. Salmo 84. Anhelo por la casa de Dios. Voy a leer en voz alta los 4 primeros versos. Dice así: Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Este salmo se encuentra en la lista de 50 salmos, de los cuales no se conoce el nombre del autor. No se sabe con certeza quién lo escribió. Hay salmos escritos por David, usted lo sabe, de hecho fueron la mayoría. Se dice que son 73 con su nombre en el lugar del autor y 2 más atribuidos por el comentarios del Nuevo Testamento. 75 salmos se le atribuyen a David. Otros fueron escritos por Asaf, otros por los hijos de Coré. Salomón también escribió, Moisés escribió también. Etán fue otro escritor de salmos y también Emán. Este Salmo 84, por su especial inspiración y revelación espiritual en su contenido, captó la atención y de manera especial yo quiero mencionar de quién captó la atención. Era un hombre llamado Carlos Spurgeon. No sé si usted ha leído algo de Carlos Spurgeon. Este hombre llamó a este salmo la perla de los salmos, así le llamó, debido a que lo consideró el más dulce de los salmos de paz. La perla de los salmos le llamó Spurgeon. La mayoría de los salmos fueron compuestos en la época en la que David introdujo el canto en el templo. Eso viene en 1 Crónicas 25, cuando usted lo quiera estudiar. Y aunque no se sabe con certeza quién escribió este salmo, bueno, pues hay comentaristas bíblicos por la forma en que por la forma en que está expresado, estructurado el salmo, sugieren a David como el autor. Sin embargo, lo que sí se puede asegurar es la influencia de David como instrumento de Dios, obviamente, para enseñar a su pueblo y plasmar en su pueblo un deseo profundo por la presencia de Dios, y eso por sobre todas las cosas. Este deseo fue el mismo deseo que David mostró en muchos de sus salmos, si no es que en todos, el cual era, le repito, un deseo de anhelar la presencia de Dios por sobre todas las cosas. Hay un salmo del rey David que dice: una cosa he demandado al Señor, una, es decir, solo deseo una cosa. ¿Y cuál era? Que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para adorarle, para contemplarle, para inquirir, interceder en su templo. Y muchos otros, ¿no? Si a usted le ha gustado leer los salmos como a manera de devocional o para estudiarlos, se dará cuenta que el deseo de David fue plasmado en todos sus escritos en este libro. Un deseo de anhelar la presencia de Dios por sobre todas las cosas. Para entender lo más profundo posible, aunque de manera resumida, obviamente, por el tiempo que tenemos, ¿cuál fue el propósito general de la obra del rey David? Podemos decirlo de la siguiente manera, mire. David era un rey apasionado por glorificar a Dios. Era un rey enamorado de Dios. David recibió de Dios mismo una visión y la encomienda de hacer de Israel la capital mundial de la adoración al Dios verdadero. Esa fue su visión de Israel, de David, perdón. No tenía otra como un adorador que él era. Repito, era hacer de Israel la capital mundial de la adoración al Dios verdadero. Para lo cual él se dio la tarea de establecer en Jerusalén un sacerdocio de adoración continua. En los escritos de Crónicas está claramente explicado que David
al haber introducido el cántico al tabernáculo, puso a un coro, puso a varios coros, en realidad eran más de 200 personas, yo que sé, no las he contado con exactitud en los versículos de Crónicas, pero él puso un coro que cantara a cada hora en el tabernáculo. Y terminaba un coro de cantar y venía otro después, las 24 horas. David expresó un sentir a Natán muy especial. Le dijo: Natán, yo habito en casa de cedro. ¿Qué significa que yo habito en casa de cedro? Pues mi casa está muy bonita. Mi casa la hice con materiales caros. Pero el arca de Dios está entre cortinas. ¿Y cuál fue el deseo de David con esto? Hacerle una casa, un templo al Señor. Natán le contesta a David: anda, haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Para David, exaltar a Dios, hermanos, ante todas las naciones, era una obsesión. Y su visión como rey era mostrar al mundo que la grandeza de Dios, del Dios del universo, se manifestaba en Jerusalén. Es lo que él quería dar a conocer. Y habiendo David abrazado esta visión, este deseo que Dios mismo puso en su corazón de construir un templo para el Señor, un templo grandioso, David vivió sus últimos años con deseos, pero no de fama, hermano, no de riquezas. Vivió con el deseo, con el anhelo de construir este templo para el Señor en Jerusalén. Y si Dios lo aprobaba, que sí lo hizo, el sistema de adoración fundado por Moisés 500 años atrás sería totalmente reformado, y esto estaba en el plan de Dios, reformado por David. Si alguna vez usted, mi hermano, ha estudiado o desea estudiar el tabernáculo de Moisés, sabrá o aprenderá en su caso que cada paso que el sacerdote daba dentro del tabernáculo, en las diferentes áreas y a través de cada mueble del tabernáculo, cada paso y cada acto implicaban adoración del sacerdote hacia Dios, aunque no precisamente con música. Porque déjeme decirle que muchos al escuchar decir a un director de alabanza: vamos a adorar al Señor, la mayoría de la gente cree que vamos a cantar y que solo a través del canto se adora a Dios. El canto es un medio de expresión, hermano. La expresión más alta de la adoración en realidad es la obediencia. ¿Están de acuerdo con eso? Podemos cantar y cantar y cantar, pero estar desobedeciendo y desobedeciendo. La verdadera adoración, la verdadera expresión de adoración es la obediencia. En el tabernáculo de Moisés no había música, pero cada paso que el sacerdote daba y cada uso que le daba a cada utensilio en el tabernáculo era una motivación para el sacerdote para adorar a Dios. Y ellos comenzaban a entenderlo, y déjeme decirle que no todos lo entendieron. Hubo hombres como los hijos de Eli, se llamaban Ofni y Finés. Ahí está en Primera de Samuel, en los primeros capítulos, quienes dormían con las mujeres que se paraban en la puerta del tabernáculo. Eran sacerdotes y se prostituían y fornicaban. Sacerdotes que nunca entendieron su propósito en el tabernáculo. Esos hombres murieron por la propia mano de Dios. Hoy, por la palabra de Dios, podemos entender nosotros que aquella procesión en el tabernáculo, además de ser una santa obligación para los sacerdotes levitas, más que eso era el privilegio incomparable que tenían de poder acercarse a Dios, hermano, de tener comunión con Él y de adorarle cara a cara frente al arca del pacto. ¿Qué propósito tenían aquellas tareas y utensilios sacerdotales? Le acabo de mencionar, hermano, que cada paso que el sacerdote daba, cada mueble utilizado ahí, ordenado por Dios, claro, y fabricado de la manera en que Dios había dicho, le mostraba un motivo al sacerdote para adorar a Dios, y el sacerdote debía tener discernimiento para entenderlo, porque todo eso era sombra y figura de lo que Cristo vendría a ser y que usted y yo estamos disfrutando hoy. Por ejemplo, en el tabernáculo había una puerta para entrar. Se llamaba la puerta del atrio. ¿Qué motivo de adoración le daba eso al sacerdote que entrara por la puerta del atrio? El motivo era la gracia de Dios abierta para nuestra salvación.
Se dice ahí en Éxodo que el atrio, la puerta, tenía 4 columnas. 4 evangelistas fueron los que escribieron acerca de Jesús: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Nos hablan de la entrada a la gracia de Dios, y ese es un motivo de adoración. ¿Cuántos creen eso? Sí. Y luego estaba el altar de bronce. ¿De qué nos habla? ¿De qué le hablaba al sacerdote el altar de bronce y qué significa para nosotros? Hablaba del sacrificio en aquel entonces ya del cordero por nuestros pecados, y también de nuestra entrega total en sacrificio vivo a Él, como dice Pablo en Romanos 12. Otro motivo más de adoración. El lavacro, que también era hecho de bronce, nos hablaba de la purificación de Dios sobre nosotros, sobre el sacerdote, por el agua de la palabra, como también Pablo lo expresa en Efesios. Luego estaba la puerta al lugar santo. ¿Qué le inspiraba la puerta del lugar santo al sacerdote? Que Dios nos lleva de gloria en gloria a otros niveles. Los metales usados en el atrio eran bronce y plata, pero en el lugar santo era puro oro. Dios quiere que vayamos a niveles más altos en su presencia, a la gloria de su presencia. Y luego dentro del lugar santo estaba la mesa de los panes. ¿Qué motivación era esta para adoración? El pan de vida es Jesús, y Dios nos alimenta con su palabra. Un motivo más para adorarle, que yo le estoy compartiendo a usted para que usted los tenga en su corazón. Y luego estaba el candelero, porque Él ilumina nuestra vida. Un motivo más de adoración. Nos sacó de las tinieblas, era la luz en el lugar santo. El altar de incienso, que simboliza la intercesión, la adoración delante de Dios a través del clamor y la oración, porque Dios nos permite tener comunión con Él. Y dice el Salmo 25:14 que aquellos que temen al Señor son los que tienen comunión íntima con Él, y a ellos hará conocer su pacto. Y finalmente el velo, antes de atravesar el lugar santo para entrar al Santísimo, este velo que sabemos fue rasgado cuando Cristo murió, fue rasgado en 2, de arriba hacia abajo. ¿Y qué motivación de adoración nos da esto? Nos permite el Señor la entrada a su misma presencia, habiendo sido este velo rasgado por el sacrificio de Jesús. Bien, mi hermano, este recorrido tan especial que culminaba en el lugar santísimo frente al arca del pacto, en la misma presencia de Dios, donde la comunión y la adoración se realizaban cara a cara con Dios, este lugar era la meta del sacerdote. De hecho, mire, usted puede darse cuenta cuando estudia su Biblia que los sacerdotes y siervos de Dios más sobresalientes en la Biblia lo fueron precisamente debido a que acudían y servían en la casa de Dios, conscientes de que era un privilegio más que una santa obligación. ¿Cuántos están aquí porque sintieron la santa obligación de venir al servicio de las 8 como es de costumbre? No levante la mano. Mejor dígame: Julio, sí tengo la santa obligación de venir, pero hay algo más que me impulsa a venir. Estamos hablando, mi hermano, de anhelar la casa de Dios. ¿Cuántos quieren anhelar la presencia de Dios por sobre todas las cosas? Esa es la enseñanza que radica en este salmo. Mi hermano, si para esos sacerdotes, aquellos sacerdotes, era un privilegio entrar a la presencia de Dios, le pregunto, ¿qué podemos decir entonces, o cómo podemos calificar la libertad que tenemos usted y yo de entrar a la presencia de Dios hoy? Si para ellos era un privilegio, ¿cómo lo califica usted? Si me estoy explicando. Que estar, dice la hermana, una bendición enorme, ¿verdad? Estar delante de la presencia de Dios y sin ni siquiera haber nosotros hecho algo para disfrutarla. Le quiero recordar, hermano, que usted ni yo tampoco hicimos algo para entrar a la presencia de Dios. Solamente pasamos por la puerta. Eso es todo el esfuerzo que hacemos. Claro que una vez pasando por la puerta está el altar de bronce y hay que ofrecernos en sacrificio. Pero ¿qué hicimos para que la entrada fuera posible? Diga conmigo: nada. El que piense que hizo algo, hay que corregir algunas cosas ahí. Así que después de leer este salmo y la intensidad con que el salmista lo escribió, y que deseaba estar en la casa de Dios, ¿cómo se supone que nosotros debemos responder
a esta gloria del Señor manifestándose entre nosotros y nosotros de manera gratuita estar delante de Él. Bien, acompáñeme al verso 1 si es tan amable, del Salmo 84. Dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Bien, mire hermano, no sé usted, pero a mí cuando leo salmos como como es extremadamente poético y espiritual, obviamente inspira demasiadas cosas. En primer lugar, mire, la palabra morada aquí es una palabra que significa lugar de habitación. Pero por la estructura de esta frase, ¿cuál frase? Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Por la estructura de esta expresión, nos damos cuenta que el salmista sabía lo que sucedía dentro del tabernáculo y lo valoraba en gran manera. La versión Dios habla hoy dice lo siguiente: cuán hermoso es tu santuario, Señor Todopoderoso. Pregunta, mis hermanos, ¿por qué este lugar le pareció amable y hermoso al salmista? Déjeme decirle por qué. Este salmista sabía bien lo que Dios había prometido y lo creía. ¿Nota usted que hay una diferencia entre saber lo que Dios prometió y creer que Él lo cumplirá? ¿Se da cuenta que hay una gran diferencia? ¿Qué es lo que Dios prometió? Se lo dijo a Moisés. Eso está en Éxodo 25:8. Le dijo a Moisés: van a hacerme un santuario, Moisés, para mí. Me harán un santuario para mí y yo habitaré en medio de ustedes. Esa es una promesa, ¿no? ¿Sí entendemos todos que es una promesa? Le repito, mi hermano, cualquiera de nosotros podemos creer las promesas, mejor dicho, discúlpeme, lo dije, podemos saber las promesas de Dios, pero pocos creen que Él las cumplirá. Al salmista le pareció hermoso el lugar que él veía, que era el tabernáculo en ese momento, porque sabía, pero también creía que Dios lo habitaba. Cualquiera de nosotros podemos saber, hermano, lo que se realiza en este lugar, en este auditorio, aquí en Casa de Oración. Los que vienen por primera vez, bueno, tal vez están dándose cuenta qué es lo que realizamos en este lugar. Todo es conforme a la palabra. Pero déjeme decirle que a veces sabemos lo que se realiza en este lugar, pero no actuamos ni vivimos como si lo creyéramos. Pastor Chuy García nos ministraba en la adoración diciendo: deja ya la apatía, deja ya la indiferencia. Nos hace falta, mi hermano, anhelar la presencia de Dios por sobre todas las cosas. Jesús dijo, hablando con una mujer en Juan 4, Dios es, ¿qué es, mi hermano? ¿Quién se acuerda qué dijo Jesús? Dios es espíritu. Y los que le adoran, es necesario que le adoren ¿cómo? En espíritu y en verdad. Palabras del Señor Jesús, mandamiento del Señor Jesús. Los verdaderos cristianos, adoradores de Dios, saben, pero además creen que Dios habita en medio de ellos. Y para adorarlo con todo su corazón, no necesitan ser impulsados ni por sentimientos, ni por circunstancias, ni por necesidades personales, y mucho menos por manifestaciones naturales o visibles. Los verdaderos adoradores no necesitan eso para ser impulsados a adorar a Dios. Lo adoran impulsados por la fe y por su necesidad profunda de estar cerca de Él. ¿Sabía usted, mi hermano, que adorar a Dios, lo que hacemos aquí de adorar a Dios, tú levantas tus manos, cantas, es un acto de fe? ¿Sabían ustedes que es un acto de fe? ¿Sabe por qué? Porque adoramos al Dios invisible. Y dice Hebreos 11 que la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué esperamos? Ver a Dios algún día. Es invisible, no lo vemos. Y también la fe es la convicción de lo que no se ve. La adoración es un acto de fe. Los verdaderos adoradores adoran impulsados por la fe que Dios puso en ellos y por su necesidad profunda de estar cerca de Dios. Por eso es que cantamos al Dios invisible, por eso levantamos nuestras manos y por eso nos parece hermoso el lugar donde Él se manifiesta, porque Él lo hace hermoso con su presencia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y los que aman a Dios, solo los que aman a Dios, lo creen y se deleitan.
El lugar nos parece hermoso porque Dios lo habita con su presencia. Eso le pareció al salmista. Hay lugares que no son tan bonitos como este, y sin embargo hay gente reuniéndose en esos lugares clamando por la presencia de Dios. Una vez yo estuve en un lugar dirigiendo la alabanza, y el lugar donde este grupo se reunía era tapados con una carpa y con el piso de tierra. Fue en un lugar donde había mucha pobreza. Pero al dirigir alabanza y ver a la gente alzar sus manos y cantar, mi hermano, se nos olvida que hay piso de tierra y que hay un techo de una lona y que está el calor fuerte. Se le olvida a esa gente y solo están metidos en la presencia de Dios. El lugar nos parece hermoso porque Dios lo habita. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Así es. Esta expresión entonces del Salmo 1, cuán hermoso es tu santuario, oh Jehová de los ejércitos, va más allá, mis hermanos, de elogiar un lugar natural y hecho por hombres en el que Dios habitaba. De hecho, mire, el mismo Señor Jesús, también el apóstol Pedro, también el apóstol Pablo, hablaron del que finalmente vendría a ser el templo donde Dios habitaría, una vez que el Señor Jesucristo terminó su obra. Si no, no hubiera sido posible. El Señor Jesús dijo, estando rodeado de algunos judíos, se paró frente al templo y dijo: destruyan ese templo, destruyanlo, y en 3 días lo volveré a edificar. ¿Qué cree usted que les pareció esa idea a los judíos? Una locura. ¿Qué le respondieron? Usted lo sabe. Le dijeron los judíos: en 46 años fue levantado este templo. 46 años. ¿De qué hablaba eso? De una presunción por la obra del hombre. Le hicimos este templo modesto al Señor en 46 años y tú en 3 días quieres levantarlo. Se burlaron de Jesús. Y dice el verso 21, cuando usted lo lea en su casa, es Juan 2:21, dice: mas él hablaba del templo de su cuerpo. Aunque aquellos judíos no lo creyeron, Jesús realmente construyó ese templo. ¿Cuántos saben que realmente lo construyó? Para los que no creían, para los que no tenían fe, a los ojos de ellos, Jesús no ha construido nada. Para los que tienen fe y le adoran verdaderamente, saben que Jesús sí construyó ese templo. ¿Cuándo lo construyó? Lo construyó al resucitar al 3er día. Y los que estamos aquí, que hayamos resucitado con Cristo, somos ahora el santuario eterno de su presencia. ¿Cuántos son el santuario eterno de la presencia de Dios? Pedro escribió también al respecto lo siguiente. Pedro dijo: de esta manera Dios hará de ustedes, como de piedras vivas, un templo espiritual. Somos un templo espiritual, hermano. Somos un sacerdocio santo, escribió el apóstol Pedro, que por medio de Cristo ofrece sacrificios espirituales agradables a Dios. ¿Dónde es donde se ofrecen los sacrificios agradables a Dios, hermano? ¿En un lugar hecho por manos de hombres? No, ya no. Se ofrecen desde el corazón, porque somos un templo espiritual. ¿Me estoy explicando? Eso dice la palabra de Dios. Ahora mire, si el salmista admiraba aquel santuario que él veía y decía: cuán hermoso es tu santuario, Señor. Si el salmista lo admiraba y le agradecía a Dios manifestarse ahí, ¿cómo deberá entonces ser nuestro agradecimiento hoy por haber elegido el Señor nuestro corazón para habitarlo? ¿Cómo debería ser? ¿Cuántos desean ser la morada del Señor aquí? Todos deseamos serlo y lo somos, muchos de aquí lo somos. Pablo escribió también, les dijo a los corintios, algo que los corintios parece que no lo sabían, porque les dijo: ¿qué no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Sabe por qué se los dijo? Porque los corintios creían que como el estómago era para la comida, el cuerpo era para la fornicación. Puras ideas griegas, pecaminosas, distorsionadas. Y los corintios iban a la iglesia y yo creo que se lo expresaron a Pablo: oye, Pablo, pues el cuerpo nos fue dado para la fornicación. Eso está en 1 Corintios 6. Y Pablo les dijo: no, ¿qué no saben que el dueño de su cuerpo no son ustedes? Eso les dijo al final de ese pasaje. Les dijo: ¿no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Y finalmente les dice: ustedes no son
sus propios sueños. Yo me hice esta pregunta, hermano, y quiero hacérsela a usted, si me permite. ¿Por qué cree usted que Dios, después de haber habitado un templo tan majestuoso y tan impresionante como lo era el que Salomón le hizo, por qué Dios, después de haber habitado un templo tan tremendo, prefirió finalmente un cuerpo humano para habitar? ¿Por qué? La respuesta es sencilla: porque Dios prefiere habitar un templo hecho por Él, no por el hombre. Por eso el hombre, por más que se afane en hacer templos grandiosos, y vaya que hay templos grandiosos aún hechos por pastores cristianos. Yo estuve en un templo en Estados Unidos que, si usted se para enfrente de ese templo, hermano, usted no creería que es un templo cristiano. Era una catedral, hermano. Los millones de dólares ahí. Pero Dios decidió habitar un templo hecho por Él. Salomón dijo, fíjese lo que dijo Salomón, quien le construyó al templo, el más grandioso de los templos que ha habido. ¿Será verdad que Dios puede vivir con los hombres sobre la tierra? Si el cielo en toda su inmensidad no puede contenerlo a Dios, ¿cuánto menos este templito que yo le he hecho? Templito es de mi cosecha. ¿Cuánto menos este templo que yo le he construido a Él? Eso dijo Salomón. ¿Será posible que Dios habite en la tierra entre los hombres si el cielo no puede contenerlo? ¿Cómo va a habitar en el templo que yo le hice?, decía Salomón. Mire, hermano, se calcula, estudiosos que sacaron este cálculo, se calcula que el capital estimado que Salomón reunió para la construcción del templo, convertido obviamente a moneda actual, fueron aproximadamente 49 mil millones de dólares. Imagínense la calidad del oro que había en aquel tiempo. 49 mil millones de dólares, hermano. De lo cual Salomón construyó el templo y de lo cual guardó lo demás en la tesorería del templo. Eso está en Primero de Reyes 7, cuando desee leerlo. 49 mil millones de dólares era el capital de Salomón para construirle el templo que le hizo a Dios. Imagine usted cómo estaba el templo. Y se atrevió a decir, Dios, que no cabe en el cielo, va a meterse al templo que yo le hice. Salomón ya empezaba a entender, porque como él estuvo en el plan de Dios, en la línea de los que traerían la revelación de cuál finalmente sería el templo de Dios, ya empezaba a entender. Era inteligente Salomón, era sabio, pero era sensible también. Aún con todos sus errores, Dios le dio sensibilidad. A Dios no le desagradó que a David se le ocurriera hacerle un templo. Tampoco le desagradó a Dios que Salomón se lo construyera, que le hiciera una obra tan majestuosa. Fue el plan de Dios. Pero, hermano, a mí se me hace que Dios es el autor de esa frase que hemos escuchado por ahí, que dice, si quieres algo bien hecho, hazlo tú mismo. Y Dios se hizo su propio templo. Somos nosotros. ¿Están conscientes de eso? Nosotros somos los que tienen a Cristo en su corazón, obviamente. Porque ¿qué es el templo sin el Dios vivo dentro de él? No es nada, es un templo vacío. Y decidió hacer el Señor de los que son sus hijos su eterna habitación. ¿Y cuánto le costó? ¿Cuánto le costó a Dios? ¿Le costó lo mismo que a Salomón hacer su templo? ¿Cuánto le costó a Dios hacer su templo? ¿49 mil millones de dólares? Le costó la sangre de su hijo. Sería risible hacer esa comparación, ¿no? Verso 2, si me acompaña, de Salmo 84. Anhelo por la casa de Dios. Verso 2. Dice el salmista, anhela mi alma y aún, ¿cómo dice ahí, mi hermano? Ardientemente desea los atrios. ¿Nota usted que dice ardientemente los atrios en lugar de deseo ardientemente estar donde está el arca? Que era el símbolo de la presencia de Dios, solo un símbolo. No, el salmista dijo, quisiera estar delante, tan solo en los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Diga conmigo, Dios vivo. ¿Sabía usted que le cantamos a un Dios vivo? De hecho, al único Dios vivo. Atrio se refiere al patio del tabernáculo. Ni siquiera era el lugar santo, y este salmista lo deseaba ardientemente.
Esto nos habla de su profundo anhelo por la casa de Dios. Fíjese el comentario que hizo Carlos Spurgeon acerca de este segundo versículo. Él escribió lo siguiente: el salmista suspira, llora y ruega por obtener el privilegio de entrar a la presencia de Dios. Mientras que a muchos hoy hay que arrastrarlos a la iglesia. El salmista no necesitaba que repicaran campanas desde el campanario para inducirle a ir a la iglesia. Él llevaba la campana en su propio pecho. El santo apetito es un mejor llamado a la iglesia que el llamado de las campanas. El santo apetito, decía Spurgeon. El salmista escribió: mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. En la Biblia en inglés, mi hermano, llamó mucho mi atención que en la Biblia en inglés no dice cantan al Dios vivo, dice claman al Dios vivo. Eso cambia todo. Eso cambia toda la perspectiva. De hecho, cantan en el hebreo significa emitir un sonido estridente, significa gritar inclusive, usualmente con alegría, con júbilo, con regocijo. Entonces el salmista decía: mi corazón y mi carne claman, gritan con regocijo al Dios vivo. Qué diferente se oye, ¿no? Qué revelador es profundizar en estos idiomas, ¿no? En el supuesto caso, mi hermano, fíjese usted, en el supuesto caso de que hubiera sido David el autor de este salmo, tendríamos entonces una razón poderosa por la cual David clamaba de esta manera por la presencia de Dios, al grado de gritar con júbilo, con regocijo por estar delante de Dios. Le repito, si suponemos que fue David, entonces ya tenemos una razón poderosa para pensar por qué el salmista sentía un anhelo ardiente por estar delante de Dios. ¿Cuál sería esta razón? Que él o el salmista que lo haya escrito no eran levitas. Está escrito en el Pentateuco que la tribu de Leví era la única privilegiada para entrar a la presencia de Dios. La tribu de Leví. Y dice el mandato dado por Dios a Moisés: pon a Aarón al frente del tabernáculo. Aarón era levita, también Moisés. Trae a sus hijos y conságralos como sacerdotes para mi servicio, y cualquier extraño que se acerque morirá. Extraño se refiere a extranjero, y se refiere también a cualquier miembro de otra tribu. Por tanto, si David era judío, que lo era, o algún salmista que haya sido el autor de este propio salmo, siendo ellos judíos y no levitas, tenían entonces una razón para anhelar la presencia de Dios, porque ellos no podían entrar al tabernáculo. No podían. ¿Qué pensaría usted, hermano, si al llegar usted a la iglesia el domingo a las 8 se decidiera poner una persona en las puertas y decirle: buenos días, ¿de dónde viene usted? Yo vengo de Guanajuato. No, aquí recibimos pura gente de Jalisco. ¿Qué pensaría usted? Oiga, ¿y por qué reciben pura gente de Jalisco? Porque la iglesia está en Jalisco. Qué tonto se oye, ¿no? Imagínese que usted viene con ganas de adorar al Señor y de escuchar su palabra y le dicen eso en la puerta. Usted se va a quedar ahí en la puerta viendo hacia adentro. Ay, qué mala onda que no me dejaron entrar. No puedo entrar. Ese deseo ardiente lo sentía David. Lo sentía este salmista, probable que pudo haberlo escrito también. Estamos suponiendo que fue David, solamente suponiéndolo. David no era levita. ¿Era de qué tribu? Se lo dije hace un momento. Era judío. Se dice que él era de la 10ª generación de Judá, el hijo de Jacob. De hecho al Señor Jesús, ¿cómo le decían? Le decían hijo de David, descendiente de David. Y Jesús es el león de la tribu de Judá. ¿Lo comprende usted? David no era levita, pero aún así David fue la primicia de aquellos que recibirían el privilegio aún más inmerecido todavía. ¿De qué? De entrar libremente a la presencia de Dios sin tener que ser de una casta o linaje específico como la tribu de Leví. No tenía. Y David valoró esto. Y por eso en su corazón había un deseo ardiente de entrar a la presencia de Dios. De hecho, fíjese usted, hermano, dice la historia que cuando Saúl persiguió a David por el desierto, ¿para qué lo perseguía? Para matarlo. Le tenía celos de que iba a ser el próximo rey.
Cuando lo perseguía para matarlo, ¿sabe dónde solía David en ocasiones esconderse? En el tabernáculo. De hecho, en una ocasión que se escondió ahí cuando venía persiguiéndolo Saúl, escribió el Salmo 11. El Salmo 11 es producto de haber sido inspirado por Dios y darse cuenta que en la presencia de Dios, dice David, está mi refugio. ¿Por qué cree usted que cantamos que la presencia de Dios es nuestro refugio? Esa fue una inspiración de hombres como David, que sabían que podían esconderse y ahí no les iba a suceder ningún daño. Salmo 11, usted lo quiere leer después en su casa, se va a dar cuenta de eso. En otra ocasión, David tuvo hambre y llegó con el sacerdote del tabernáculo y le dijo: oye, tengo hambre. Y le dijo el sacerdote, reconocía quién era David, el ungido. Y le dice el sacerdote: pues fíjate que acabo de cambiar el pan de la proposición, el pan que está en el lugar santo, ya pusimos el pan fresco y caliente, y te puedo dar el que sacamos. Le dio hambre a David, hermano, y se comió el pan del lugar santo. ¿Puede usted creer eso? Y no cayó muerto. Por eso es que para David era todavía un privilegio más inmerecido aún que para los sacerdotes levitas. Usted y yo, puede haber ocasiones en que nos acercamos a Dios, hermano, con algún pecado en el corazón. Y le pregunto, usted, si viene con algún pecado en su corazón del cual usted se arrepiente y pide perdón a Dios, Él lo va a limpiar si usted ora. Pero venir con un pecado en el corazón delante de Dios y no caer muertos, ¿cuántos creen que es un privilegio? El sacerdote entraba y si le fallaba algún asunto de la vestidura, si la llevaba sucia, si no cumplía con algún paso en el tabernáculo, finalmente, como ya no sonaban las campanitas que traía en la falda de la túnica, los de afuera ya no escuchaban las campanitas sonar, lo jalaban con una soga, muerto. Nosotros no caemos muertos, hermano, cuando hay un pecado en nuestro corazón. Eso es grandioso, ¿no lo cree? ¿Cuántos valoran eso? Y que tú llegues con el Señor y le digas: Señor, perdóname. Y si es de corazón tu arrepentimiento, Él te limpia. David, hermano, no cayó muerto en el templo. Y no era levita. Y había sido escrito en la ley: todo extraño que se acerque, ¿qué? Morirá. Era un chiqueado de Dios, David. ¿Cuándo se sienten chiqueados de Dios? Mira, hermano, si David lo era, nosotros con mayor razón. Hay que valorar eso, hermano. Estamos hablando de anhelar la casa de Dios. De hecho, nosotros acabamos de adorar a Dios en su misma presencia. ¿Y de qué tribu somos? Somos totonacas, hermano. No somos de la tribu de Leví. No somos de sangre levita. No lo somos. Perdón por lo de totonacas, no, quise darle a entender que somos gentiles. Y gentiles significa pueblo no evangelizado. Y fuimos injertados en la planta, en la vid, cuya raíz es Jesucristo. Dice el apóstol Pablo, fuimos injertados. Somos injertos, hermano. Tenemos un privilegio aún mayor que aquellos sacerdotes levitas. ¿Y solo por qué? Porque por la gracia de Jesucristo. ¿No dan gracias por eso? De hecho, mire, Jesucristo dice en la Biblia que Él vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. ¿Pero qué pasó después de que no lo recibieron? Que a todos los que le reciban, ¿de dónde? De México y de Israel, de Estados Unidos, de El Salvador, de donde sea, a todos los que le recibieron, a ellos, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser ¿qué? Hijos de Dios. Note usted, somos hijos de Dios, los que han recibido a Jesús. Si tú no has recibido a Jesús, o si vives como si no lo hubieras recibido, lo siento, pero no eres hijo de Dios. Espero que cambies de opinión al final, o lo hagas a tiempo. Y los que son hijos de Dios tienen la promesa de pertenecer ahora a un linaje escogido, profetizado por Pedro en 1 de Pedro 2:9. Pertenecemos a una nación santa, a un pueblo adquirido, esto es comprado por Dios, el cual también es un real sacerdocio. Somos sacerdotes, porque ministramos al Señor y somos canales de su bendición para otra gente que no le conoce. Y sin ser levitas, llamados a estar delante de Él. Amén, iglesia. Eso somos, mis hermanos. Dice el salmista: mi corazón y mi carne claman al Dios, ¿qué? ¿Me lo puede recordar? Al Dios vivo. Adoramos a un Dios vivo, hermano.
Todo ser humano tiene solo dos opciones para adorar. No hay más, hermano. Solo dos. La primera, o adoran al Dios vivo o adoran ídolos. No hay tres opciones, solo dos. Si tú no adoras al Dios vivo, tú adoras ídolos. No hay otra. Fíjese usted, en otro de los salmos, que es el Salmo 50, lo invito a leerlo después también, en el Salmo 13, en el Salmo 50, verso 13. Jesús le hace, el Señor, Jehová, son el mismo, ¿verdad? Pero el Señor le hace una reprensión a Israel diciéndole lo siguiente. Le dice a Israel: ¿he de comer yo carne de toros o beber sangre de machos cabríos? ¿Qué significa eso? El Salmo 50 habla de los sacrificios de alabanza, sacrificios. En aquel tiempo, los pueblos idólatras cercanos a Israel ofrecían a sus ídolos carne y sangre de animales con la creencia de que el ídolo se alimentaba de esta ofrenda y le agradaba la ofrenda. Llevaban un pedazo de carne y sangre en una vasija, yo no sé de qué, de toro, de cabra, la dejaban delante del ídolo y creían que se lo comía y que le agradaba la ofrenda. Por ese tipo de costumbres que rodeaban al pueblo de Israel, hechas por los pueblos paganos, el Señor Dios poderoso le dice a su pueblo: ¿tú quieres traerme a mí carne de animales y sangre de machos cabríos para que yo coma eso? De hecho, de eso Pablo les habló a los corintios en 1 Corintios 8, acerca de lo sacrificado a los ídolos. Le preguntaban a Pablo: oye Pablo, ¿nos podemos comer la carne que compramos en el mercado sabiendo que el que nos la vendió se la ofreció a un ídolo antes de traerla a vender? Y Pablo les enseñó eso en 1 Corintios 8. ¿Por qué le digo todo esto, hermano? Cuando Dios dijo a su pueblo: ¿ustedes creen que yo me alimento de carne y sangre de animales? Lo que Dios está diciendo, en otras palabras, es lo siguiente: no me traten como a un ídolo. No me traten como a un ídolo. Es muy importante, hermano, que nos examinemos con respecto a nuestra percepción del Dios vivo. No vaya a ser que lo estemos tratando como a un ídolo. Hay un salmo, es el 115, no lo abra, escúcheme por favor. Habla de lo siguiente y voy a hacer esta comparación. Los ídolos están en la tierra, limitados a un solo lugar. Se les edifica templos grandiosos y costosos sin que estos muestren la más mínima manifestación de gloria. Es por eso que tenerles fe es algo que no tiene sentido. En cambio, nuestro Dios está vivo. Amén. Está vivo y está en el cielo, dice el Salmo 115. Está en el cielo y todo lo que quiso ha hecho. Su gloria no cupo en el templo de Salomón. Los sacerdotes adoraron a Dios desde el pavimento allá afuera, porque la gloria de Dios llenó el templo. Y nuestro Dios, que está vivo, prefiere el corazón del hombre para habitar. Por eso el hombre que confía en Dios es bienaventurado. Dice al final mismo de este Salmo 84. ¿En dónde puede confiar en Dios? En cualquier lugar. No en un lugar donde el ídolo esté. Dios es omnipresente. Mi hermano, ¿qué le quiero decir con esto? Dejar de tener fe en el Dios vivo equivale a considerarlo como un ídolo más, como otra opción más en quien poner la fe. Bueno, yo creo en Dios, pero pues también tengo a San Martín Caballero para que me bendiga en mi negocio. Si tú no adoras al Dios vivo, adoras a un ídolo. No puedes adorar a los dos. Palabra de Dios en el Salmo 115. Otra cuestión: quien tiene a un ídolo como su Dios tiene la libertad de acercarse a él solo cuando tenga problemas o necesite algo. El ídolo, si usted se le acerca a un ídolo por un problema personal, el ídolo no se molesta si usted se le acerca nada más cuando tenga necesidad. No le va a reclamar. ¿O acaso usted, cuando se acercaba a los ídolos anteriormente para pedirles algo, el ídolo le reclamaba a usted que solo lo visitara una vez al año? No. Nuestro Dios, en cambio, fue quien se acercó a nosotros. Él es quien viene a nuestra vida, hermano, con el deseo no solo de satisfacer nuestras necesidades. No, el Dios vivo va mucho más allá. Él desea establecer una relación que permanezca
entre Él y nosotros, sin importar las circunstancias de nuestra vida. ¿Me expliqué con eso? ¿Clamamos a Dios solo en los momentos de necesidad personal, mi hermano? Para eso son los ídolos. Pero el Dios vivo no. El Dios vivo es para tener, nuestra comunión con Él es para tener una relación con Él. ¿Me estoy explicando? No tratemos a Dios como a un ídolo, hermano. Es el Dios vivo. ¿Amén, iglesia? Otro asunto aquí de lo mismo. El ídolo tiene que ser defendido, protegido y transportado cada determinado tiempo a un lugar específico. Sus adoradores se hacen cargo de él en espera de su milagro. Nuestro Dios, en cambio, nos defiende a nosotros, nos protege a nosotros. Nosotros somos los frágiles y nos guarda en el hueco de su mano, dice otro salmo también. Somos ovejas de su prado. Él nos trae a su casa, Él nos carga. Dice el Salmo 115, los hombres cargan a sus ídolos, pero Dios nos carga a nosotros. ¿No te cargó hasta aquí? Sé que usted me entiende. Él nos atrajo con cuerdas de amor a su presencia, hermano. Él nos trae. Amén, iglesia. El Dios vivo es quien nos levanta a nosotros, y su presencia es capaz de llenar toda nuestra necesidad, y no toda nuestra vida completamente, y no solo nuestra necesidad personal. Tal vez tú vienes a la iglesia por una necesidad que traes. Yo quiero decirte que Dios es capaz de llenar toda tu vida, no solo esa necesidad que tienes. Y Él lo desea más que tú, llenarte. Eso es privilegio, hermano. Recuerden que estamos leyendo del anhelo por la casa de Dios, porque a Dios le importa nuestro corazón. A un ídolo no le importa la salvación de nadie. No. De hecho, los ídolos fueron inventados para que el hombre tuviera dominio sobre la gente ignorante y para su propia perdición. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque los ídolos, detrás de ellos, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, que operan demonios. Adoramos al Dios vivo. ¿Cuántos están conscientes de eso? Mi hermano, la razón o las razones por las cuales usted decidió venir hoy a las 8 de la mañana a este lugar a reunirse, le van a ayudar a usted a determinar cómo percibe usted al Dios vivo, o si usted lo está tratando como a un ídolo. Verso 3 de Salmo 84. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bien, el salmista aquí, poéticamente, usted ya lo notó, él observa y admira la oportunidad que dos simples avecitas tienen para entrar al templo cuando les plazca. El gorrión vuela por arriba de las cortinas del templo y se mete, y la golondrina se mete y hace su altar ahí a un lado del altar de sacrificio, hace su nido, discúlpenme, ahí a un lado del altar de sacrificio. Y dice el salmista, mira esos pajaritos, me gustaría ser gorrión, pecho amarillo, para entrar ahí cerca del altar y hacer un nidito y ahí quedarme. La golondrina ahí tiene a sus polluelos a un lado del altar. Fíjese lo que admiraba el salmista, hermano, y cómo lo escribe de manera tan hermosa, manifestando su deseo profundo por la presencia de Dios. Jesús dijo lo siguiente: miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y Jesús dijo, ¿no valen ustedes mucho más que las aves? ¿Cuántos saben que valemos mucho más que las aves? El salmista dice, vio el privilegio del gorrión y la golondrina y dice, estos son privilegiados, pero vio algo más, se asomó más hacia adentro, y entonces exclamó el verso 4, véalo conmigo: bienaventurados los que ¿qué? Los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. ¿A quién se refería? ¿Al gorrión y a la golondrina? No, a los sacerdotes que estaban adentro. Esos hombres son verdaderamente dichosos, dice el salmista. ¿Por qué? Porque se la pasan en la casa de Dios. Dentro de las promesas que Dios le dio al pueblo de Israel, hermano, fue traerles a un Mesías para recobrar y restaurar la relación de Dios con su pueblo, pero lo rechazaron. Decidieron crucificarlo.
Y el apóstol Pablo entendió en su llamado visitar a los gentiles para llevarles esta salvación. ¿Y sabe para qué lo hizo Dios a través de Pablo? Para provocarles celos a los israelitas. Eso dice Romanos. Para provocar celos al pueblo de Israel y que el pueblo de Israel dijera: mira, les están llevando nuestro pastel a los que no fueron invitados a la fiesta. Y después de eso, al ver que los gentiles se convertían a Cristo, muchos israelitas empezaron a creer y a arrepentirse. El llamado fue para aquellos que desde un principio, hermano, no eran invitados a la fiesta. Pero el Señor dijo: invita a quien quiera venir. ¿Cuántos saben que entramos como gorrones a la fiesta? Pero finalmente nos llamó invitados especiales. Originalmente la fiesta no era para nosotros, hermano, pero Él nos abrió la puerta. Somos más privilegiados aún. Bienaventurados los que habitan en tu casa. ¿Cada cuándo te alabarán? Perpetuamente. El salmista dice al Señor: aquellos que están cerca de ti, Señor, ofreciéndote sacrificios y adorándote, son verdaderamente dichosos. Ellos son dichosos. ¿Por qué yo no soy tan dichoso? Tal vez se lo dije: porque no soy levita, soy judío y no me dejan entrar. Y tenía ansiedad por entrar. Definitivamente, hermano, textos bíblicos como este nos llevan a reflexionar, a meditar profundamente con respecto a nuestro deseo de anhelar la presencia de Dios, las cosas y la casa de Dios, de buscarlo más en oración, de dejar cada día más, hermano, nuestra vida ante Él como una ofrenda, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén, hermanos. Mire, la palabra habitar, cuando dice bienaventurados los que habitan en tu casa, la palabra habitar no es entrar y salir de paso, no es visitar tu casa. La palabra habitar del hebreo viene vivir. Bienaventurados los que viven en tu presencia. El rey David escribió otro salmo en donde él pone: pero tú eres santo, tú que habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. También la palabra habitar ahí, cuando le dice a Dios tú que habitas, a Dios le está diciendo, es la misma palabra hebrea, tú que vives en medio de las alabanzas de tu pueblo. El tabernáculo era llamado, mis hermanos, el tabernáculo de reunión. ¿Reunión entre quién y quién? Le pregunto a usted. ¿Entre Aarón y Moisés? Entre Dios y el sacerdote. Este es un lugar de reunión, mi hermano, pero no solo entre usted y yo, sino entre ustedes, su servidor, con Dios. Es un lugar donde ustedes y yo nos reunimos con el Señor. Eso le decía él a Moisés: allá te veo en el lugar de reunión, Moisés. Nos vemos ahorita, ve para allá te veo. Y se reunían ahí Moisés y el Señor. Y ahí le daba instrucción. Y ahí le daba instrucción al sacerdote para después salir y decírsele al pueblo. Le repito, hermano, la palabra habitar aquí no es una visitación, es una habitación, habla de una habitación permanente. Y la palabra alabar significa celebrar y aclamar con júbilo. Perpetuamente te alabarán, dice el salmista. La adoración, mis hermanos, nace de la comunión. Nadie puede adorar a Dios si no tiene comunión con Él. Si a ti te cuesta tan solo emitir una expresión de adoración con una canción, si a ti te cuesta eso, hermanos, porque no tienes comunión con Él. La comunión íntima de Jehová es con aquellos que le temen, dice el Salmo 25:14. Y a ellos, solo a ellos, los que tienen comunión íntima con Jehová, les hará conocer su pacto. Quien conoce más a Dios, hermano, cada vez más lo adora más. Y quien lo adora más quiere conocerlo más. ¿Cuántos piensan así? Tenemos que conocer, mi hermano, no conocemos ni una tilde de lo que el Señor es. La Biblia es un libro maravilloso que hay que estudiarlo una y otra vez. No tiene fin. Conocer a Dios más y más cada día nos llevará a adorarlo más y más. Aquellos que se apartan del Señor dejan de alabarle, pero los que moran con Él están siempre engrandeciendo su nombre. Esto también lo dijo Spurgeon. Como iglesia tenemos el privilegio de que aún después, hermano, de que usted y yo salimos de este lugar hecho por hombres, en el que le alabamos juntos, nuestra vida continúa en la presencia de Dios. ¿Cuántos creen eso? Si tú sabes que la Biblia dice eso y lo crees, lo vas a vivir. La presencia de Dios es omnipresente. Sí. Vamos al verso 5 si me acompaña. Continuemos. Verso 5, Salmo 84.
Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus ¿qué? Sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Parte A del verso 5, la parte A. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Versión Dios habla hoy. Dice así: felices los que recobran sus fuerzas en ti y en ti encuentran ayuda. El salmista, tal vez cansado, anhelaba salir pronto de sus ocupaciones seculares y de encontrarse con Dios en el templo. ¿A cuántos les gusta eso? ¿Por qué, mi hermano? Mire, aunque podemos encontrarnos con Dios en cualquier lugar y en cualquier momento, aún así sabemos que asistir a la iglesia, a un lugar como este, a reunirnos juntos, nos hace alejarnos del bullicio de la vida y entrar juntos a un lugar donde podemos meditar, orar, cantar con gozo y tener comunión y recibir enseñanza. ¿A cuántos les gusta venir a la iglesia? Yo sé que está aquí porque le gusta venir. Anhelamos la casa de Dios, ¿cierto? Anhelamos su presencia. Así debe comportarse la iglesia, hermano. Venimos porque lo anhelamos. Amén, iglesia. Segunda parte del verso 5. Dice: bienaventurados aquellos en cuyo corazón están tus caminos. La palabra caminos simboliza la palabra de Dios y la voluntad de Dios. Bienaventurados aquellos en cuyo corazón está tu palabra, Señor, y tu voluntad. Pero mire, hermano, la expresión que el salmista usa aquí tiene un trasfondo importante. ¿Por qué? Porque se deriva de una costumbre que tenían muchos extranjeros que visitaban a Jerusalén desde muy lejos, con el propósito de ir a reconocer y ofrecer sacrificio al Dios verdadero. ¿Recuerda cuál fue la expresión de Nabucodonosor cuando vio salir ilesos del horno de fuego a Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Recuerda qué dijo Nabucodonosor? Doy una orden: cualquiera que no se postre al Dios de Mesach, Sadrach, Mesach y Abednego será culpable y metido al horno, porque reconoció que su Dios los había rescatado del horno de fuego. Hombres de otras naciones, hombres de otros países, extranjeros, hermano, habían escuchado que en Jerusalén estaba el arca del pacto y decían: allá está el Dios vivo, allá se manifiesta, vamos allá a reconocerlo y a ofrecerle sacrificio. Y caminaban tramos larguísimos, eran peregrinos. A esos peregrinos se refería el salmista cuando dijo: bienaventurados aquellos en cuyo corazón están tus caminos. Escuche cómo lo expresa la versión Dios habla hoy. Lo dice plenamente de lo que le estoy explicando. Dice la versión Dios habla hoy de esta segunda parte del verso 5: bienaventurados los que desean peregrinar hasta tu monte. El salmista tuvo el detalle de observar a los que estaban en el templo. ¿Quiénes eran? Los levitas. Ahí vivían, ahí servían, ahí trabajaban, era su ministerio. Pero también tuvo el detalle de observar a los que venían de tierras lejanas a conocer el templo, tal vez algunos de ellos, a ofrecerle sacrificio al Dios vivo, y venían desde lejos amando, literalmente amando el camino por donde transitaban, porque ese camino los llevaba a la presencia del Dios vivo. Dice la Biblia que Jesucristo con su sangre nos abrió un ¿qué? Un camino nuevo y vivo a la gloria de Dios. ¿Cuántos están en ese camino? No se desvíe, mi hermano, Estos hombres caminaban desde lejos, hombres y mujeres, para venir a ofrecer sacrificio al Dios que reconocían como el Dios vivo. Sin tren ligero, sin macrobús, sin taxi, sin carro. Ya sabe para dónde voy, ¿no? Venían desde lejos. Y el verso 6 agrega algo más de estos peregrinos. Dice el verso 6: atravesaban el valle de lágrimas y lo cambiaban en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Esta peregrinación hacia el templo, pasaba a través de un árido valle de lágrimas. No se identifica históricamente ningún valle especial, y quizás sea simbólico por los tiempos, escucha hermano, por los tiempos de lucha y de lágrimas a través de los cuales estos peregrinos tenían que pasar en su camino para encontrarse con Dios. Hermanos, el caminar hacia la presencia de Dios
es precedido a menudo por viajes a través de lugares áridos que hay en nuestra vida. La persona que se deleita en pasar tiempo con Dios va a ver su propia adversidad como un motivo para volver a experimentar la fidelidad de Él. Tal vez tú, en tu caminar con Dios, mi hermano, estás atravesando un valle de lágrimas, estás atravesando un desierto árido. Déjame recordarte que ese desierto y ese valle de lágrimas son un propósito de Dios para que creas cada día más que Él es fiel y te va a sacar de ese valle de lágrimas. Ningún valle de lágrimas ni circunstancia difícil tiene el propósito, si es el propósito de Dios, ninguno de esas circunstancias tiene el propósito de alejarte de Dios. Todo lo contrario, de acercarte más a Él. ¿Qué necesita Dios para mostrarnos su fidelidad, hermano? ¿Sabe qué necesita? Meternos en una circunstancia difícil. Si no estás en una circunstancia difícil nunca, o si no quieres estar, si eres partidario de pare de sufrir, jamás vas a experimentar la fidelidad de Dios. No pares de caminar a través del valle de lágrimas, eso sí sería correcto decir. No te detengas en el camino como peregrino, en ese camino que te lleva a reconocer y a ofrecerle sacrificio al Dios vivo. En una ocasión me encontré a una persona que yo dejé de ver mucho tiempo aquí en la iglesia, me lo encontré en la calle, hace muchos años. Él solía reunirse en esta congregación y le pregunté, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué ya no vas a la iglesia? Y me dijo, pues es que nos queda un poco lejos y andamos viendo a ver si hallamos una iglesia más cerca de la casa. Además hay mucho tráfico y si llegas tarde a la iglesia no encuentras estacionamiento. Personas que piensan así, hermano, no son peregrinos. Se quedan quietos. No tienen una mentalidad de peregrinos. Los peregrinos no hacen enramadas ni emiten este tipo de quejas. El pastor Memo Gómez de California, que está pastoreando en California, me platicó un día algo que, hermano, lo tengo que llamar chistoso. Es lamentable para Dios, pero a mí me sonó chistoso y también claro que es lamentable. Él notó que una de las familias de la iglesia dejó de asistir. En un momento dejó de ir a la iglesia. Y él empezó a tratar de informarse para contactarlos y ¿por qué no vienen a la iglesia? Personas muy allegadas a esta familia le dijeron al pastor Memo la razón, o por lo menos una de las razones por las cuales dejaron de ir a esa iglesia. El pastor Memo pastorea la iglesia ahí en California, ahorita ya no están ahí, pero estaban en un local en donde la tercera parte del estacionamiento de la iglesia estaba empavimentada, pero la mayoría del estacionamiento era piso de tierra. Y estas personas que dejaron de ir le dijeron en confianza a otras personas una de las razones que no les gustaba por la cual por lo que no iban a esa iglesia, a ese local. Y era porque al llegar a la iglesia, si llegaban deprisa o ya no había lugar en el estacionamiento pavimentado, tenían que irse al estacionamiento de tierra y se levantaba mucho polvo. Y se ensuciaba el carro y ellos también se empolvaban. Por eso vamos a ir a una iglesia donde hay estacionamiento completo de pavimento. Esos no son peregrinos. Y Jesús dijo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, hermano. Tenemos que anhelar nuestro destino final. Y nuestro destino final no es aquí en la tierra. Eso predican los predicadores de la prosperidad. Nuestro destino final, hermano, es la presencia de Dios allá en el cielo. ¿Cuántos tienen pensado todavía ir para allá? Sí lo tiene, es el plan de Dios. Nosotros tenemos que entrar en ese plan. Dice la palabra de Dios, mantengamos firme. No fluctúes, dice la palabra de Dios. Otro libro que no se sabe quién lo escribió. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Mi hermano, ¿cuál es la profesión de nuestra esperanza? El sacerdocio. Somos sacerdotes de Dios. Esa es tu profesión espiritual. Tú puedes decirme, Julio, yo soy ingeniero, yo soy arquitecto, yo soy abogado. Excelente que ejerzas esa profesión, pero nuestra profesión espiritual que debemos mantener firme, dice el escritor de Hebreos, sin fluctuar, es nuestro sacerdocio. Recuerde que somos llamados de las tinieblas a su luz admirable para ser un real sacerdocio que diga a todo mundo
y hable de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Y continúa diciendo el pasaje en Hebreos: porque fiel es el que prometió. ¿Qué prometió? Su presencia entre nosotros, llevarnos con Él. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Verso 7 de Salmo 84, acompáñeme. Irán de poder en poder. ¿De quién está hablando, hermano? De estos peregrinos. Pero también se refiere a todos los que están en la casa de Dios. ¿Qué dice el verso 7? Irán de poder en poder. ¿Y verán a Dios en dónde? En Sión. Dice la versión Dios habla hoy: irán sus fuerzas en aumento, y en Sión verán al Dios supremo. ¿Qué es Sión? Sión fue una fortaleza de los jebuseos que David conquistó, situada sobre la colina del sudeste de la vieja Jerusalén y llamada también la ciudad de David. Ahí restableció David la ciudad de Jerusalén y lo instaló como lugar de adoración continua al Señor. Sión, que en una de sus traducciones como palabra hebrea significa estandarte. Sión se usa frecuentemente en paralelismos como sinónimo de Jerusalén. Cuando usted lea en la Biblia que dice Sión, también se refiere a Jerusalén, porque como ahí fue establecido el lugar de adoración de David, le decían la ciudad de David era Jerusalén. Pero además también Sión se identifica en el Nuevo Testamento como la nueva Jerusalén y el reino de Dios. De hecho, la Biblia dice: ustedes que se han acercado al monte de Sión, también es Hebreos, a la ciudad del Dios vivo. Vuelve a decir Dios vivo. Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Representa la ciudad en la que un día vamos usted y yo a habitar, mi hermano. ¿Cuántos quieren ir allá? Vamos a irnos a Sión. ¿Qué le parece? Hay que ser fieles con el Señor porque Él nos quiere llevar con Él. En este verso 7, el salmista escribe inspirado por Dios acerca del destino de los peregrinos, de nuestro destino, que van camino a su morada con Dios, sin detenerse, sin poner pretextos, porque Dios los sostendrá hasta el final. Yo no sé si cuando tú venías para acá se te ponchó una llanta, hermano, pero yo dijiste: yo voy a la iglesia, y no por religiosidad, sino porque querías venir. Te deleitas en estar en la iglesia y decir: me gusta oír la palabra de Dios, no puedo estar sin eso. Los peregrinos iban a avanzar en su camino sin poner pretextos, sin detenerse, porque Dios los va a sostener hasta el final. Y en ese camino que los lleva a Sión, a la presencia eterna de Dios, van de poder en poder. Es decir, maduran más cada vez, son más fuertes cada vez, son cristianos más comprometidos cada vez. Son cristianos que van a la iglesia con verdadera conciencia de adorar al Dios vivo. Irán de poder en poder. Las tribulaciones no los van a abatir, las tentaciones no los vencerán, y los enemigos espirituales no los destruirán. Verso 8 y 9 de Salmo 84. 8 y 9 dice así: Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. ¿Eso es un clamor, mi hermano? Recuerda que el salmista dijo anteriormente: mi corazón y mi carne claman al Dios vivo. Cantan, claman, gritan por un deseo por Él. Bien, en este verso 8 y 9, estos versos, el salmista expresa su clamor a Dios por la fuerza y la ayuda que necesita para caminar hasta llegar a Dios, hermano. Tienes que clamar al Señor cuando te sientas débil. Y el débil, dice la Biblia, que en el Señor va a decir: fuerte soy. Amén. Tenemos que clamar al Señor. El salmista clamó y dijo: había dicho anteriormente: bienaventurados los que en cuyo corazón están tus caminos y en ti sus fuerzas. Yo clamo a ti, Señor, para que también a mí me des fuerzas. Quiero entrar a tu presencia para sentirme fortalecido. No hay una fuerza más hermosa que esa, más que sostiene mejor que esa. No hay otra. La palabra ungido aquí, cuando el salmista dice: y pon los ojos en el rostro de tu ungido,
La palabra ungido usualmente es una persona, se refiere a una persona consagrada, como un rey, un sacerdote, alguien santo. Y se refiere específicamente aquí, proféticamente, al Señor Jesús como el Mesías. Jesucristo era el ungido Salvador. Eso significa Jesús Cristo, el Salvador ungido. A Él se refería. Pero la frase pon los ojos en el rostro de tu ungido sugiere, mis hermanos, aún más que pudo haber sido David el autor de este canto. David había sido ungido en su juventud para ser rey de Israel. Pero aquí él está haciendo alusión a la unción específica de los sacerdotes que entran al tabernáculo para ministrar a Dios, y proféticamente a Jesucristo como el sumo sacerdote. David, como le digo, recibió la unción de Dios para ser rey, pero con seguridad él deseaba profundamente la unción para ser sacerdote, que solo los levitas podían tener y solo ellos podían entrar a la presencia de Dios. Le repito, mi hermano, estamos hablando de anhelar las cosas y la casa de Dios. ¿Cuánto más nosotros debiéramos ser agradecidos y manifestar nuestra adoración teniendo un privilegio aún más, mucho más inmerecido que aquellos sacerdotes? Ellos eran levitas y Dios dijo, ellos sí pueden entrar. ¿Y nosotros qué? Ese privilegio, hermano, no nos lo hemos ganado nosotros. Jesucristo nos lo dio por su sangre derramada. Amén. Espero que usted valore eso a tal grado que usted no necesite ninguna circunstancia visible o natural para exaltar a Dios cuando venga a este lugar. Y aún más cuando esté usted a solas con Él. Verso 10 de Salmo 84, por favor, vamos al final. Verso 10, porque mejor es un día, ¿en dónde? Dijo el salmista, un día, un ratito. ¿Qué es un día, hermano? Un ratito, solo son 24 horas. Mejor es un día estar en tus atrios que 1000 fuera de ellos, dice el salmista. Escogería, ¿qué escogería? Estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Mire, hermano, como si el salmista lo expresara de esta manera. Tal vez usted piensa así y gloria a Dios por eso. Ni siquiera un poco de la presencia de Dios puede ser comparable o compensado con todos los deleites que el mundo ofrece. El que tenga oídos para oír va a oír esto y va a decir, un día en tu presencia, Señor, no se puede comparar con 1000 días habitando moradas de maldad. Hermano, yo te invito a que no te atrevas a comprobar que no se debe comparar un día en la presencia de Dios que 1000 días en las moradas de maldad. No lo quieras comprobar. Quédate aquí en la casa de Dios. Quédate en la presencia de Dios. Estamos muy lejos de las moradas de maldad y somos peregrinos, amén. Los atrios, mire usted, ya le dije que eran los patios del tabernáculo, encerrados por una cerca. El salmista dice, prefiero estar en el patio que en una cantina. Prefiero estar en el patio del tabernáculo que en un antro. Prefiero estar en el patio que en otro lugar. Prefiero estar en el patio. Prefiero ser portero del tabernáculo que estar allá, desperdiciando mi vida. Este era un hombre, hermano, enamorado de Dios verdaderamente. La iglesia debe estar enamorada del Señor, amén. En este verso el salmista expresa también la lejanía que existe entre la casa de Dios y las moradas de maldad. Y aquellos, mi hermano, que anhelan la presencia de Dios, se distinguen debido a que aborrecen todo aquello que es ajeno a las cosas y a la casa de Dios. Qué difícil se torna para algunos arrancar el mundo y sus costumbres de su propio ser, tanto de un cristiano reciente como de un cristiano veterano. Qué difícil se torna a veces arrancar de nuestro corazón el mundo y sus costumbres. Arráncalas, hermano. No anheles más aquella costumbre que estar un día tan solo en la presencia de Dios. Deja que Dios te ayude, pon en Él tus fuerzas. Él es tu ayudador, Él te ayuda a arrancar lo que no debe estar ahí. En el tiempo de Jesús, mi hermano, el templo, Él se paró frente al templo y vio algo que le causó impacto a Él, el Señor Jesús.
Se paró frente al templo y lo vio lleno de mercaderes y contrabandistas. ¿Lo ha leído? Que le vendían el mundo a la gente dentro del patio de la iglesia. Le vendían el mundo a la gente dentro del patio del templo de Dios. Y solo Jesús pudo discernir eso. Pudo discernir la corrupción metida en su casa. ¿Qué hizo Jesús? Usted lo sabe. Los que no lo saben, bueno, Él hizo un azote de cuerdas. Estaba enojado, ¿no? ¿Usted cree que Jesús estaba enojado? Y bastante. Hizo un azote de cuerdas, los sacó a todos, volteó las mesas y tiró el dinero de los cambistas y dijo la siguiente frase: quitad de aquí todo esto y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. ¿Quién es la casa de Dios hoy en día, mi hermano? Diga conmigo: nosotros. Si Jesús dijo, quitad esto de aquí, ¿de dónde quiere que sea quitado? De nuestro corazón. De nuestro corazón, hermano. ¿Sabía que dentro de nosotros hay un mercader que quiere negociar con Dios y debemos correrlo del templo? Este mercader le dice a Dios: Señor, te quiero hacer un negocio. ¿Qué tal si tú me das una casa nueva y un carro nuevo y yo asisto a la iglesia sin fallarte? ¿Qué tal si tú me bendices con esto y yo te prometo serte fiel? Mi hermano, con Dios no se hacen negocios. ¿O acaso Jesucristo descendió a nosotros y nos ha dicho, nos ha propuesto: yo derramo mi sangre por ti si tú eres fiel a la iglesia? ¿Sí o no? Claro que no. Con Dios no se hacen negocios. A ese mercader que quiere resurgir en nosotros, hermano, hay que sacarlo con un azote de cuerdas de este templo, para que no haga de la casa del Padre. ¿Cuál es la casa del Padre? Diga yo. Que no se convierta este templo en un lugar corrompido por mercaderes y contrabandistas. ¿Qué contrabandos te puedes traer ahora? ¿Qué cosas anhelas que no son de la casa de Dios? Eso es hacer contrabando, es hacer negocios ocultos. Y Jesús corrió a todos estos del templo. Entonces, ¿qué pasó? Los discípulos, viendo que eso hacía, abrieron los ojos y entendieron. Los discípulos. Y recordaron lo que dice el Salmo. Un Salmo 69:9. El celo de tu casa me consume. Los discípulos dijeron: el celo por la casa de Dios consume al maestro. Nos debe consumir a nosotros. ¿Por qué no nos habíamos dado cuenta de que estos ladrones, mercaderes y contrabandistas están de más en el templo y han hecho del templo de Dios una casa de mercado? ¿Por qué no nos habíamos dado cuenta? Mi hermano, solo Dios nos puede dar discernimiento para ver lo malo en nosotros, y Él nos ayuda a limpiarnos y a librarnos de todo eso. ¿Cuántos quieren librarse de todo lo que hace de nuestro templo, de este templo, para el Señor? De cualquier mercader o contrabandista que quiera apoderarse. Todos debemos echarlos fuera, hermano. Hay personas que para poder sentirse atraídos a venir a la iglesia necesitan ver primero dentro de ella algo que se le parezca al mundo. Quieren que el grupo de alabanza toque tal ritmo de música, quieren que tal corriente musical esté también en la alabanza de la iglesia. Los líderes de jóvenes ya no hayan qué hacer para que los jóvenes vengan a la iglesia, porque mejor se van a otros lugares o se la pasan en internet. ¿Qué hacemos para que vengan a la iglesia? Hay que poner luz y sonido. Hay que poner algo del mundo en la iglesia para que la gente venga. Grave error. No, mi hermano. Jesús corrió a los mercaderes, corrió todo eso porque hacían de la casa de su Padre un lugar corrupto. Aquel día que Jesús visitó el templo había un gentío, pero por la vendimia, no porque iban al templo. ¿Por qué venimos al templo, hermanos? ¿Por qué nos reunimos como iglesia? Es triste que el mundo y sus atracciones estén enfriando a muchos en su amor por la casa de Dios. 11 y 12, finalmente, versículos 11 y 12. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Vamos a orar. Ore a Dios, hermano. Señor, en esta mañana damos gracias por tu palabra. No queremos, Padre, permitir que se introduzca
el mundo, nuestro corazón, y ser una casa que no es digna de ti. Nos reunimos como iglesia en este lugar, Señor. Somos tu pueblo, comprado por tu sangre. Y nos parece hermoso este lugar porque nos regalas tu presencia. ¿Por qué no levantas tus manos, mi hermano, y le dices: tú eres el Dios vivo, no eres un ídolo? Tú vives, Señor, tú me sostienes, en ti están mis fuerzas. Cuán amables, cuán hermosos, Señor, hermosas son tus moradas, Señor. Y yo quiero un día, Padre, estar en tu presencia allá en el cielo. Pero estoy ensayando desde ahora a anhelar tu presencia. Estoy practicando ese deseo de desearte más a ti que a cualquier cosa, Señor. Señor, aquí estamos reflexionando que si alguno de nosotros se nos ha enfriado el amor por tu casa, recordar que tú, Señor, con tu sangre, como dice Apocalipsis 1, con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios y nos has hecho reyes y sacerdotes para Él. Y un sacerdote ministra en tu presencia, vive en tu presencia, ama tu presencia y sabe que en tu presencia y solo ahí hay delicias a tu diestra y plenitud de gozo. Una cosa queremos pedirte, Señor, como el rey David: estar en tu casa, adorar en tu templo todos los días de nuestra vida. No queremos habitar moradas de maldad, Señor. Queremos vivir en tu casa. Nos deleitamos en ti, Señor. Gracias por tu paz, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias.